Listo, chicos, buenas tardes nuevamente. Voy a apuntar aquí la asistencia. Ujú. Hoy estamos 14. Ujú. Em, chicos, una pregunta. ¿Alguno de ustedes tenía intención de hacer examen de admisión a la universidad para ingresar el próximo año? Recuerden que hay tiempo hasta el 22 de marzo, ¿verdad? Para inscribir el examen. ¿Ya lo hiciste? Ok. Es una página. Eh, ¿Cómo se llama la página? EduPV. Débora, ¿cómo es que se llama la página de la U? El profe se llama SAU, SAU. TAU, gracias. Ujú. Muy Profe bien. SAU, no SOA. Ah, qué detalle, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Estoy remolo, qué mío. Ajá, ahora sí, sí. Vean, chicos, sistema de admisión universitaria. Ahí ustedes pueden inscribir el examen de las tres universidades. Vean que hay tiempo hasta el 22 de marzo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Escucharon en la casa, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Daniel, ¿escuchaste? Sí, profe. Excelente. Muy bien, Gerson. Matías, ¿escuchaste? Sí, profe. Muy bien. Ujú. Recuerden que este examen ustedes lo pueden hacer y pues si lo pasan en buena hora, ¿verdad? Que es la idea, sería la intención, ¿verdad? De que lo ganen y que puedan entrar a la U. Pero si no, igual ustedes están, bueno, no sé qué tanto nivel de exigencia les tienen a cada uno en sus casas, ¿verdad? Pero ustedes por convicción propia, hagan todo su mejor esfuerzo, ¿verdad? Porque entrar a una universidad pública tiene muchos beneficios, ¿verdad? Em, si no se pasa, se puede seguir haciendo todos los intentos que sean necesarios también. Se puede, por ejemplo, si no pasan un examen como este en la primera, pueden hacer generales, digamos, en la UNED, que en la UNED no hay que hacer un examen de admisión, pueden hacer generales en la UNED y el próximo año vuelven a aplicar el examen de admisión a la U. ¿Sí? Si bien es cierto, la plata no nos sobra a nadie, el examen cuesta, creo que, ¿cuánto era Débora? Débora es mi asistente. Eh, 7.000 colones, profe. Gracias, Débora. Cuesta 7.000 colones, entonces, pues, a nadie le sobra la plata, pero tampoco es que se va a perder un montón, ¿verdad? Peor o más se pierde si no se hace el intento. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, chiquillos. Bien, vamos a ver, hoy es 14. Ujú. Adiel está por aquí, Angie está por aquí, Laila está justificada, Daniel está en la casa, Débora está en la casa, Dilana está por aquí, Gerson está en la casa, Javier está justificado, Joshua está por aquí, Matías está en la casa, Valerie en la casa, Jorge por aquí, Jefferson aquí, Carlos está justificado y Dominic que lo tengo por aquí. Bien. Listo, chicos. Vamos a ver, me voy a devolver un momentito. ¿Qué hemos venido viendo? Bueno, iniciamos viendo este tema, transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo
desde la mitad del siglo XIX hasta 1945. Ese es el primer tema que vimos. ¿Ok? Antecedentes políticos, económicos y geográficos del expansionismo europeo a finales de el siglo XIX. ¿Okay? ¿Cuáles eran los años del siglo XIX? 1800. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vimos aquí? Los factores que facilitaron la expansión imperialista. ¿Ok? Donde hablamos de los geográficos, los económicos, los demográficos, los políticos y los ideológicos. ¿Ok? ¿En qué se basaba ese imperialismo? En palabras sencillas, la expansión de los imperios europeos a los continentes de África, Asia y Oceanía. ¿Qué buscaban? Materias primas. Recuerden que eran tres cosas principalmente. Materias primas, nuevos mercados donde colocar el excedente de productos. ¿Me falta una? Profe, disculpe, es que tenía una duda. El imperialismo, yo creí que era la paz armada, pero me parece que me confundí, ¿o No, no? no estás confundida. Es que el imperialismo también se le llama la paz armada. Ah, ok, entonces los dos pueden significar lo mismo, pero tienen significados diferentes al mismo tiempo, no sé si me Es, explico. sí, es que digamos, cuando hablamos de imperialismo nos estamos refiriendo a imperialismo o expansionismo europeo, que también lo podemos escuchar así, se entiende como los imperios europeos lanzándose a los continentes de África, Asia y Oceanía. O si lo referimos como expansionismo, es expansión de los imperios europeos a continentes de Asia y África y Oceanía. Pero también se le llama la paz armada porque es el periodo de tiempo en el que estos, bueno, perdón, es el periodo de tiempo antes de la Primera Guerra Mundial en el que todas estas potencias europeas se estaban armando hasta los dientes, todo lo que de acalladito, por eso se llama paz armada, de acalladito, porque ya sabían que se iban a enfrentar en un primer conflicto, ¿verdad? O ya sabían que se iban a ir a enfrentar en un conflicto que era la Primera Guerra Mundial. ¿Con cuál intención? Con la intención de demostrar su poder económico, su poder político, su todo, ¿ok? Es por eso que se puede referir cualquiera de los tres nombres. ¿Te queda más claro, Valerie? Ah, ok, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Ok? Sí, comprendido. ¿Ok? Me faltaba uno. Entonces, dijimos materias primas, nuevos mercados donde colocar sus productos. Y no sé si era mano de obra barata. Exactamente, la mano de obra barata era el tercer aspecto, ¿verdad? Entonces, recuerden que son tres aspectos principales. Materias primas, lugar donde colocar el excedente de los productos y mano de obra barata. ¿Ok? Cuando hablamos de imperialismo, nos referimos a los países europeos lanzándose o expandiéndose o conquistando colonias en África, Asia y Oceanía, ¿verdad? Bien, recuerden que teníamos estos aspectos que fueron los que favorecieron esa expansión o ese imperialismo. ¿Por qué imperialismo? Porque eran imperios lo que había en esa época, ¿verdad? El imperio británico, el imperio francés, el imperio eh, eh, otomano, todos esos, el imperio austrohúngaro, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál era el imperio más poderoso? El imperio británico, sin duda alguna, ¿verdad? Ok. Por aquí vimos algunas, estos eran como unos mapillas ahí para estudiar. Les dije que los sistemas de explotación de colonias no eran importantes para efectos de examen, ¿verdad? Porque es como un resumen de lo que ya habíamos visto o qué fue lo que saquearon de de las diferentes colonias. Y de ahí empezamos a ver el mundo en guerra. Cambios sociales, económicos y políticos de 1914 a 1945. Aquí entonces estábamos hablando de inicio de Primera Guerra Mundial, lo apuntamos, ¿verdad? Inicio de Primera Guerra Mundial y final de Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama el mundo en guerra.
Y ya arrancamos propiamente con la primera Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918. Aquí estuvimos viendo las alianzas, ¿verdad? La Triple Alianza y la Triple Entente. Dijimos que la Triple Alianza eran los países con A, Alemania, Austria-Hungría y la vocal, que es Italia. Ujú. Y por aquí con la Triple Entente vimos a los países vencedores o los ganadores, que fue Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Sí. Ujú. Con gusto. ¿Ok? Recuerden que esta Primera Guerra Mundial fue muy importante, ese aspecto fue muy importante. ¿Cuál aspecto? El de las alianzas. Se basó mucho en las alianzas, ¿verdad? ¿Ok? Eso fortaleció a los grupos o a los países que pertenecían a cada grupo. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos aquí? Bueno, por aquí estuvimos viendo aspectos generales de la guerra y muy importante esto de acá, que dijimos que que la causa inmediata es, es la muerte o el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro en Serbia. ¿Ok? Recuerden que les dije que Serbia era un protectorado de Rusia, ¿verdad? O un protegido de Rusia. Y pues al haber matado al archiduque Francisco Fernando en tierra serbia, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Y de ahí se van desencadenando las declaratorias de guerra según los bandos, ¿verdad? Así como se los había explicado el otro día. Vimos las causas indirectas o mediatas de la Primera Guerra Mundial, donde hablamos del nacionalismo. ¿Sí recuerdan qué era el nacionalismo? Aquel sentimiento de pertenencia a una patria que en su sentido negativo es demostrar poder, matar, o sea, lo que sea por demostrar que es el más poderoso. Bien, el imperialismo, que hicimos referencia a los imperios de la época, ¿verdad? A estos imperios logrando colonias. Y la expansión militar, que es lo que decía la compañera, que se le conoce también como la paz armada. ¿Por qué? Porque se estaban armando hasta los dientes, solo que de acalladito, ¿verdad? Pero ya sabían que en algún momento iban a hacer su demostración de poder. Ellos se sentían muy orgullosos. Estaban preparándose lo mejor que podían para ir a demostrar ese poder, ¿verdad? En palabras sencillas, para ir a derramar sangre. No, yo les coloqué a ustedes el enlace de los documentales, les hablé de los documentales. Sí, y sí, se los di. Vamos a ver. Creo que eran como 8. Ajá. Y que el primero no estaba porque, bueno, uno no estaba porque era muy... Ujú, ujú, ujú. Pero no, bueno. Ay, aquí está, véanlo. Pero es que algo muy largo para usted editar. Ah, ok, ok. Bueno, pero vean, aquí está entonces, vean que aquí tienen el enlace a Zoom. Tienen, voy a compartir a los chiquillos en acá. Se lo pone y alguien se mete y por equivocación lo borra, todo se le borra. Esperemos que no salga ningún travieso, ¿verdad? Pero también me salió así, casi lo borró. Lo puede quitar eso. Ah, Puede quitar eso, que haga no sé cómo se hace. configuraciones de grupo. Pero es que no. Voy a buscarlo, a ver. En los 3 puntitos de arriba. Es que este. Ah, Ujú. sí, pero ella no tiene que tener. Vamos. Ah, los 3 puntos. Creo que ¿Qué? ahí, ajá. Ahí me dice como administrador de grupo, algo así. No, No, espérense para verlo aquí. El chat, Mm, info del grupo. Pero no. No, no sé, mejor lo buscamos ahí con calma y para hacerlo, porque sí está interesante la observación. Ok, entonces vean aquí chicos, también en la casa que aquí tenemos el link de Zoom
tenemos el enlace para entrar al Drive y tenemos el enlace para ver los documentales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Para que no se les vaya a olvidar y sacar un ratito. ¿Ok? ¿Qué más estuvimos viendo aquí? Estuvimos viendo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ahí hablamos un poquito de las trincheras, de las condiciones, ¿verdad? De los equipos que habían en la época. Aquí se empiezan a usar gases también, ¿verdad? Como arma de guerra. Y quedamos ahí. Vamos a ver, Estados Unidos asume un papel protagónico. ¿Ok? Entonces dice, Estados Unidos contaba con varios factores que le permitirían perfilarse como una potencia mundial. Primero, sus vastos yacimientos de hierro y carbón favorecieron una rápida expansión de la industria. Imagínense ustedes, tienen hierro, tienen carbón y lo que está en potencia es la fabricación de armas. O sea, tenían los materiales necesarios, ¿verdad? Y recordemos que Estados Unidos en las dos guerras, pero bueno, refirámonos a la Primera Guerra Mundial, entra al final del conflicto, ¿verdad? Estados Unidos no entra desde el inicio, sino que acuérdense que les dije que la revolución, cuando se da la revolución rusa, Rusia se ve obligado a retirarse, ¿verdad? Pero entra a Estados Unidos cuando los alemanes bombardean un barco, o bombardean varios barcos, pero principalmente hunden uno que se llama Lusitania, que llevaba ingleses, ¿ok? Esa se toma como la declaratoria de guerra, o Estados Unidos toma eso como el pretexto para declarar la guerra, ¿verdad? Recuerden que la guerra se desarrolló en países europeos, en suelo europeo, nunca en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tenía su suelo intacto, ¿verdad? Sus fábricas intactas, sus puertos intactos, todo lo tenía intacto. Y mientras que los países europeos estaban en guerra, ¿quién era el que estaba supliendo las necesidades a los países europeos? Estados Unidos, supliendo de alimentos, de armas, de ropa, de aviones, de carros, bueno, lo que hubiera, ¿verdad? En esa época no era tan sofisticado. Armas, municiones para la guerra, mascarillas, antiquímicos, ¿verdad? Pues empezaron a usar químicos también en esa guerra. Quien estaba asistiendo con todas esas necesidades era Estados Unidos. O sea, ¿quién se estaba haciendo de plata? Estados Unidos, porque no era de gratis, ¿verdad? Tampoco. ¿Ok? Ya al final, entonces sí entra Estados Unidos, por eso este tema se llama Estados Unidos asume un papel protagónico, o sea, se convierte en el protagonista. Y claro, eso es como cuando ustedes están pulseándola por abrir la Fanta, deli, no pueden, y no pueden, y no pueden, y no pueden, y le dicen al otro, ¿me la abrís? Y llega el otro y le hace, ¡tac! Dice, sí, ya uno la había dejado suavecita, ¿verdad? Ya uno la había dejado suavecita. Así pasó, ¿verdad? Y ya Estados Unidos llega con todo el resto de países debilitados y nada más llega como a acabar con el conflicto, ¿cierto? Ok. Además, ¿con qué más contaba Estados Unidos? Un territorio extenso y fértil, producción agrícola, ¿verdad? Que es para alimento. Y gracias a la migración, una población siempre creciente. El mercado nacional dinámico también favoreció el desarrollo industrial y la acumulación de capitales. Acordémonos aquí de la palabra capitalismo, ¿verdad? Acumulación de capitales. Elementos básicos para su expansión capitalista. Junto al desarrollo económico, Estados Unidos también se desarrollaba como potencia mundial a nivel político e ideológico. Por ejemplo, su participación en el proceso de conclusión de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Estamos claros? Clarísimos. Fin de la Primera Guerra Mundial. Para 1918 el conflicto bélico estaba cada vez más cerca.
Tras 4 años de guerra se empezaron a firmar los tratados de paz. Y le vamos a poner aquí, a la par, Tratado de Versalles. Versalles, que es con el tratado con el que definitivamente se le pone fin al conflicto. Ok, entonces dice, para 1918 el fin del conflicto estaba más cerca. Tras 4 años de guerra se empezaron a firmar los tratados. Además, se observaron resultados como los imperios centrales perdieron la guerra en los Balcanes. Ok, me interesa retomar esto. Imperios centrales perdieron la guerra en los Balcanes. Voy otra vez a Google Earth, que no sé por qué lo cerré, para ver cuáles eran los imperios centrales. ¿Se acuerdan cuáles eran los imperios centrales? Que lo mencionamos también. Vean aquí donde tenemos Europa. Ahí. ¿Y cuáles eran los países que estaban en guerra? A ver, ¿quién se acuerda? Triple alianza. Rusia, Italia. No, alianza. Los países con A. Ay, Ajá, muy bien. Alemania. ¿de dónde? Austria, Hungría, muy bien. Está por aquí. Italia, muy bien. Entonces, vean, Alemania, Austria-Hungría, ay, perdón. Alemania, Austria-Hungría e Italia, países centrales. ¿Cuáles eran los otros? Rusia. Ajá, Rusia está aquí, Francia aquí y Gran Bretaña aquí. Entonces vean que estos están como a los lados, ¿verdad? Y estas son las potencias centrales. ¿Cuál es la región de los Balcanes? La región de los Balcanes es esta que tenemos acá. ¿Ok? Por eso es que en el texto nos dice que los imperios centrales perdieron la guerra en los Balcanes. Aquí dice que Bulgaria buscó un armisticio. Un armisticio es un tratado de paz, un acuerdo de paz. Apuntémoslo, chiquillos. Tratado de paz. Turquía se retiró de la guerra. Italia se apoderó de Albania y logró derrotar a los austriacos. Los aliados lograron dominar las colonias en el Pacífico y África. Alemania se rindió y firmó un armisticio en noviembre. ¿Nos van a preguntar esto? No. ¿Ok? Con el fin de lograr la paz en el mundo, ajá, esto sí lo vamos a marcar. Con el fin de lograr la paz en el mundo, los países vencedores integraron un consejo con la participación de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia y tomaron 5 acuerdos. Entre ellos el Tratado de Versalles, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque. Uno de los principales acontecimientos que había desencadenado la guerra, a pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a los combates en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir con el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. Eso no nos interesa mucho, ¿verdad? Recordemos que es el Tratado de Versalles. Esto sí, de las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulaba que Alemania y sus aliados aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Y bajo los términos tratata deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores. ¿Qué es esto? Realizar importantes concesiones territoriales, devolver tierras.
devolver territorios de los que se habían apoderado. ¿Ok? Y pagar enormes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. O sea, con el Tratado de Versalles, lo que hicieron los países vencedores, la Triple Alianza, no, perdón, la Triple Entente, fue castigar a Alemania, en realidad. ¿Ok? Ante el mundo, podríamos decir que Alemania quedó en ridículo. O sea, ridiculizó a Alemania. ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Hitler, que era un soldado del ejército, que ni siquiera era alemán, como que se le metió sangre en el ojo, que llaman, ¿verdad? Y lo agarró para sí mismo y lo que hizo fue sembrarle un deseo de venganza, que lo va a venir a demostrar unos años después en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Estamos clarísimos? ¿Está ahí? Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Esto es importantísimo para efectos de examen, chicos. Importantísimo. Pueden marcarlo con un asterisco, porque esto sí hay que estudiarlo bien. Primero, el hundimiento de todo el continente europeo económicamente hablando. Todo el continente europeo, aunque Inglaterra, Francia, Rusia, ese bloque haya ganado la guerra, igual quedó hundido económicamente, ¿verdad? Por lo mismo que dije ahora, sus campos quedaron destruidos, sus puertos, carreteras, todo, ¿verdad? Bueno, aquí lo dice. No es para menos cuando no solo sufrió una enorme cantidad de pérdidas humanas, sino que como ha sido siempre, la guerra se desarrolló en ese continente y por ende en sus países, por lo que la destrucción causada a las industrias, puertos, carreteras, edificaciones y sobre todo la agricultura fue abrumadora, y más si la comparamos con otros países beligerantes como Estados Unidos, que no sufrió destrucción en su territorio. ¿Qué es beligerante? Podemos decir creciente. Tal vez, chicos, si ustedes en algún momento buscan un concepto de esto que vamos viendo ahí, que yo les doy un significado, se les ocurre buscarlo y ven que dice otra cosa diferente, puede ser que pase, ¿verdad? Yo lo estoy expresando en el contexto en el que lo estamos trabajando, ¿verdad? Pues por aquello. ¿Ok? El costo más caro para Europa igualmente fue la desviación que debió hacer de la tecnología y los avances que estaban obteniendo para centrar sus fuerzas en los combates. O sea, todos los avances que ya tenían, todo lo que estaban logrando los países europeos, la industrialización y todo, tuvieron que detenerla, ¿verdad? Esto fue trágico luego de 5 años de guerra, donde Estados Unidos pasó a ser la gran potencia, ¿ok? Quedando todo el continente rezagado con respecto a este país. Debemos recordar que hasta el momento Inglaterra era la primera potencia mundial y Francia la segunda, mientras que Alemania aparecía como la tercera. Entonces vean que, producto de la guerra, todos los otros países quedaron rezagados, a pesar de que estaban en mejores condiciones anteriormente, y Estados Unidos pasa a ser una gran potencia. ¿Existió una sola solución para Europa? Repatriar los capitales al exterior y sobre todo recurrir al apoyo financiero de los Estados Unidos. Más aquí marquémoslo todo, desde existió.
lo que catapultó a este país como potencia mundial. O sea, en resumen, para los que aún no lo hayan comprendido, esa es la esencia por la que a este país le sirve que existan guerras y sobre todo que no se desarrollen en su territorio. Hey, vean que las guerras nunca se desarrollaron en territorio estadounidense, ¿verdad? Estados Unidos llegó al final, digamos que a poner fin a las guerras, después de que ya se había hecho de mucha posición, de mucho dinero, sosteniendo a los países europeos. Eso pasa igual para la Primera como para la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Otra de las consecuencias que se dejan apreciar es la pérdida de vidas humanas. Se calcula que entre 10 y 13 millones de personas murieron en la que fue la peor guerra, ya que no estaban acostumbrados a tantas muertes, las cuales fueron causadas por los avances tecnológicos, principalmente armamentistas. Lógicamente, en la posteridad, o sea, después, se perdieron más vidas humanas, pero debemos ubicarnos en el tiempo y recordar que aquí recién aparecen los tanques de guerra. ¿Ok? Otra de las grandes consecuencias fue también la cantidad de personas mutiladas y heridas en los enfrentamientos. Estos dos últimos puntos ocasionaron una sobrepoblación de mujeres y su incorporación al mercado laboral, surgiendo también los primeros movimientos feministas. Esto lo vamos a marcar desde aquí hasta aquí. Movimientos feministas que comenzaron a luchar para obtener igualdad total frente a los hombres. Recuerden que les dije, bueno, no me acuerdo si fue ustedes, que el papel de la mujer es sumamente importante en estos conflictos, ¿verdad? Hace un rato les dije que este tipo de exámenes no van dirigidos a que ustedes se aprendan las guerras porque tienen que saber de la guerra. No, es el trasfondo de estos conflictos, ¿verdad? Por ahí hablamos del drama humano. El tema de las mujeres es otro tema importantísimo. ¿Por qué? Porque recuerden que la mujer a lo largo de la historia ha sido discriminada, ¿cierto? Han habido mujeres súper brillantes a lo largo de la historia, pero siempre se opacó la posición de la mujer bajo la figura de un hombre. Siempre se le otorgó, qué sé yo, los descubrimientos que hizo una mujer, se los asignan a quién, a su marido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se invisibilizó a la mujer. Aquí pasó lo mismo. Las mujeres, recuerden que por ahí hablamos que tuvieron que salir, manejar camiones, ensamblar armas, hacer un montón de cosas que no estaban acostumbradas a hacer. Allá después de que termina la guerra, volvieron los hombres, los que volvieron, y querían otra vez volver a meter a la mujer a la cocina, a ama de casa, a cuidar chiquitos. Y la mujer dijo, no, ya nosotras demostramos que somos capaces. Queremos que se nos respete y que se nos valoren esas cualidades que nosotras tenemos. Y entonces es donde se empiezan a dar los primeros movimientos feministas que llevan a lo que hoy día tenemos, ¿verdad? Esa es la importancia más grande. Recuerden que todo esto es para asemejarlo o para hacer un cuadro comparativo de lo que estamos viviendo en la actualidad. Si las mujeres de hoy tenemos derechos, es por estas mujeres y otras muchas, ¿verdad?, de la Revolución Francesa que han luchado por los derechos femeninos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la población LGTB ha sido una población que también ha tenido que salir a luchar por sus derechos, ¿verdad? Desde los años 80, que fueron muy discriminados por una ola de VIH que se presentó en aquel momento, empezó la discriminación grande a estos grupos, pues tuvieron que empezar a salir y defender sus derechos. ¿De acuerdo? Para que tengamos una idea de cómo es que funciona esto.
Las mujeres reclamaban sus derechos para asistir a la universidad, salario justo por su trabajo, realizan manifestaciones y obtienen el derecho al voto en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza y en otros países. Y surgen los primeros movimientos sindicales, que ya mencioné que eran los sindicatos, ¿recuerdan? El éxodo del campo a la ciudad fue otra consecuencia fundamental de la Primera Guerra Mundial, fenómeno que encuentra su causa en la destrucción y abandono de los campos. ¿Qué es éxodo? No, ninguno. Migración. El éxodo es lo mismo que la migración, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De chicos, si la guerra se desarrolló en el campo, digamos, donde se produce la agricultura, donde había mano de obra para la agricultura y todo eso quedó destruido, ¿qué va a hacer la gente? Pues sí, obviamente no se van a quedar ahí, ¿verdad? Ni tontos que fueran. Entonces se da una migración importante. Si por aquello en el examen no saliera, recuerden que la migración fue del campo a la ciudad, porque a veces nos pueden poner trampas. Nos pueden poner el éxodo migratorio o el éxodo de la población de la ciudad al campo. No, fue del campo a la ciudad, ¿ok? Esto llevó a que surgieran los barrios suburbanos, donde se alojó la miseria, contrastando con el florecimiento de los barrios habitados por las clases altas y sobre todo los denominados nuevos ricos, quienes obtenían sus ingresos por tráfico de armas o especulación con alimentos en tiempo de escasez. Otra consecuencia fue la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, cuya finalidad era evitar una nueva guerra y buscar la convivencia pacífica. ¿Ustedes creen que se logró? No, ¿verdad? Porque hubo una segunda guerra. Recuerden que se llamaba Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. ¿Cuál institución se funda después de la Segunda Guerra Mundial? Ah, la ONU, exactamente. Entonces, este es el antecedente de la ONU. O sea, la que se creó antes de la ONU. ¿Ok? Pongámoslo ahí, por favor. Antecedente de la ONU. Y le pueden poner así, Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se llama? Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. Esto es pregunta de examen, chiquillos, entre las consecuencias. Nos preguntan sobre la institución que se creó para prevenir un nuevo conflicto y bla, bla, bla. Y nos ponen Organización de las Naciones Unidas, nos ponen la OTAN, digamos, nos ponen la Unión Europea y nos ponen la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. ¿Ok? También se asume el compromiso de respetar la autodeterminación de los pueblos, entendiendo pueblos por países. Si ustedes en algún momento ven noticias o escuchan algún reportaje, algún comentario, algún documental y ven que dicen, se refieren a los pueblos, se está refiriendo a los países. Es una forma mundial de llamar a los países. Entonces, ¿qué es respetar la autodeterminación? Que cada país podría aplicar su propia política, podía aplicar su propia eh, corriente económica, o sea, cada una podía definir cómo iba a funcionar. Así de sencillo, cada país podía definir cómo iba a funcionar, sin que otro país quisiera dominarlo, ¿ok? Lo que significaba que cada pueblo tenía derecho a elegir libremente su forma de gobierno y destino. Además, el compromiso de respetar el principio de no agresión, para lo cual la Sociedad de las Naciones realizaría el arbitraje. ¿Ok? Entonces, si los países tenían conflicto entre ellos, ¿qué iba a hacer la Sociedad de las Naciones? Mediar, ¿verdad? Involucrarse. ¿Estamos claros? Sí. Vamos a ver.
Les tengo otra, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, hagamos este primero que es el del imperialismo. Está más o menos. Ay, no, no sí, que no. Listo, se los mandé. No está tan afín con la materia, no está tan afín con el imperialismo, pero sí es del imperialismo, ¿verdad? Pero, ok. Chicos, ¿en la casa también? No. Vamos a ver. ¿Qué le salió? Como que uno no sabe genio. Batéala, no importa. ¿Qué guerra enfrentó Estados Unidos y España? La España es todo. Ay, ¡uy, la pegué! Ah, no, es interesante, aunque sea batearlas. Pucha, la pegué. ¿Qué guerra enfrentó Estados Unidos? Fue la última. Guerra hispana, no, hispana, español, no sé. Batearlas también funciona porque de repente las pegamos y si no aprendemos. El país de anexio de Hawái, güey, Estados Unidos. Sí, esa es interesantísima. Esa sí es una muy buena pregunta. ¿Qué país colonizó Madagascar? ¿De qué hablan en Madagascar? Ujú. Ese fue lo que hablan. Y yo creo saber qué hablan. ¿Qué país de la expansión colonial en Asia? Donde me perdí mi gran. ¿Quién fue? Indochina. Ni yo me la sé. China. Indochina. Pero esa es la Francia. La roja. Francia, profe. España. Sí, Francia. Francia. Una más. ¿Cuál? Francia. Yo, profe, yo. Esto. ¿Qué tal? Yo, claro. ¿Ah? Uy, no. Hablan francés, alguien dijo. Ah. De Francia. Que división de China por varias potencias europeas. Ah, los diablos, la Manchuria. Sin champán, ¿verdad? Va, este huevón. 100,000 puntos tuve yo también. Jue. Pero su huevo. Cualquiera dice que sabe, ¿ah? Bueno, ese es un poquito del imperialismo, ¿verdad? Y como les decía, las bateadillas son interesantes también. Hay cosas que desconocemos, pero por lo menos no acercan al tema principal del imperialismo, donde, no, bueno, no, déjatelo porque sí, va a poner otro. ¿Nos acercan a qué? Al contexto del imperialismo, que fue países europeos colonizando países en otros lados. Entonces, donde nosotros vemos esa pregunta, ay, ¿qué país conquistó tantos lugares en Asia? ¿Y qué vas a ver? Ni yo, algunos que ni yo me lo sé. Entonces,
pero por lo menos ya sabemos que hubieron países conquistando lugares en Asia, ¿verdad? Ok, eso nos despierta, nos apertura a conocimientos, ok, aunque no los hayamos visto, y pues de repente para el examen nos puede servir. Tal vez nos pueda salir alguna referencia o algo así, como algunas que vamos a ver ahorita en estudios sociales. Vamos a ver si lo puedo compartir desde aquí. Oh. Ahorita les trabajo con el internet y a mi perro. Ah, no, solo listo. Ganamos, le digo comunicando, no, no más duro. Listo, chicos, ahí tenemos el otro. No ve, porque soy mal sanitado, más ya no digo. Bueno, yo estoy en este. Propio. Gracias. Eso. Hay que hacer esto, dale, bro. Sí. Nos vemos. Chao. Bueno, chao. Este es de la Primera Guerra Mundial. También hay alguna que otra pregunta que no hemos visto aquí, pero que nos sirve, ¿verdad? El rendimiento en quitar. A ver. Lo dije ahora esa, ¿verdad? No se las hacen mala. Van a ver, es bueno, más. No, los diablos. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Ocupan ayuda? Vamos a ver cómo me va a mí. Chiquillos, en la casa lo están viendo. Sí, profe. Ok. ¿Cuál fue el detonante que ¿Qué pusieron? No, el detonante El que... asesinato del archiduque Francisco Pápico Juan. Ok. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? 14, Excelente. ¿Cuál bando fue el vencedor en la Primera Guerra Mundial? los aliados. Mm, Porque yo puse las potencias del padre y me la tomó como manda. sí, está mala. Sí, ok. Ya les voy a decir por qué. Bueno, ahorita cuando terminamos me recuerdan, porfa. ¿Qué país se unió a la guerra del lado de las potencias centrales? Ay, yo puse Estados Unidos, quería mal, pero No, Estados Unidos se alió a las otras. el tratado de verdad. ¿Ok? ¿Mm? El gas pimienta, el gas mostaza. Exacto, muy bien. El gas mostaza fue el que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. El último en rendirse en la Primera Guerra Mundial, eso no lo vimos. No, yo puse Astro 1, Astro 1. Ajá. No, Vio, me hizo perder. era Alemania, yo creo. ¿Cuál fue el nombre del barco hundido? Se llamaba Lusitano. Titanic. Okay. ¿Qué país se anexó Bosnia y Herzegovina en 1908? Austria-Hungría. ¿Ya lo puso? Sí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué líder ruso fue derrocado en la Revolución Rusa? Nicolás II. No, sea. Nicolás II Romanov. Muy bien. Y se la dije, la puse aquí, mi hermano. Ok. Ven. Más era la prueba para hacerlo. Esto es interesante, ¿verdad? Por lo menos nos espabila un ratico, porque yo sé que los temas son un poquito pesados. Ok. ¿Cómo se llama? La Triple Alianza era Ok. los aliados. ¿Qué dije que iba a explicar? Las potencias centrales. Recordemos que las potencias centrales hablamos de aquellas que dijimos
que son los que están en el centro, obviamente, ¿verdad? Alemania, arriba, Francia, voy a compartir aquí el otro lado. Ajá. Potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia, por eso se le llaman potencias centrales. Las otras son Francia, Reino Unido y Rusia, y a este bando se une posteriormente Estados Unidos, ¿ok? ¿Por qué decía los aliados? ¿Cuál fue el bando ganador? No, la Triple Alianza es en Primera Guerra Mundial, que es Alemania, Austria-Hungría e Italia, y son los que pierden. ¿Y el otro bando cómo se llamaba? La Triple Entente. La Triple Entente era Francia, Reino Unido, ajá, Inglaterra, Rusia, el Imperio Ruso, y luego Estados Unidos, que son los que acabo de mencionar. Pero en Segunda Guerra Mundial, a ese bando no se le va a llamar la Triple Entente, se le va a llamar los aliados. ¿Ok? ¿Copiaron, chicos? A ese bando se le va a llamar los aliados en Segunda Guerra Mundial. Es más, lo pueden, si quieren, lo pueden anotar mejor en la portada, atrás, en la hoja blanca que tenían, donde estuvimos escribiendo. Pueden poner ahí, vamos a ver dónde lo encuentro, por aquí, cualquier lado. Ok, entonces, le van a poner Primera Guerra Mundial, Triple Alianza, ajá, y le van a poner Alemania, Austria, Hungría, Italia. ¿Cómo es? ¿Hungría y qué más? ¿Cómo es esa? Austria, Hungría. Y le vamos a poner Triple Entente. Recuerden hacerlo ahí en la primera hoja, ¿verdad? Para que no se les vaya a perder. Triple Entente va a ser Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. Por eso Estados Unidos siempre lo ponemos al final, porque hay que recordar que entró al final. ¿Ok? Al otro lado vamos a poner Segunda Guerra Mundial. Y vamos a tirar una flechita desde aquí hasta aquí para señalar que son los mismos. Y le vamos a poner el eje. Esto ustedes todavía no lo saben porque no lo hemos visto, ¿verdad? Pero para de una vez adelantar. El eje que va a ser Alemania, Italia y Japón. Alemania, Italia. Y Japón. Y el otro bloque va a ser los aliados. Si ustedes escuchan noticias, igual si ven algún documental o algo, muchas veces se refieren a los países occidentales que ahora hablábamos como los aliados. Lo pueden escuchar que digan, es que los países occidentales, es que los aliados. ¿Ok? Se están refiriendo a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí en los aliados vamos a tener a Inglaterra, Francia, ya no vamos a tener a Rusia como tal, porque recuerden que después de Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa, se forma lo que conocemos como la Unión Soviética. ¿Ok? URSS. Eso lo vamos a ver ahorita en una carrera. ¿Ok? URSS. Y de último, Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos no tenía amparos contra Rusia.
Ujú. Esa observación está muy interesante, porque las rencillas, digamos, que se dan entre la Unión Soviética y Estados Unidos empiezan en 1947, que es lo que se conoce como la Guerra Fría. Es 2 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí hay algo muy interesante. ¿Cómo es posible que en 1945 terminaron la Segunda Guerra Mundial siendo amigos y en 1947, 2 años después, se volvieron enemigos? ¿Qué hizo que se volvieran enemigos? Pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente capítulo. Dura la guerra de los 100 años. Esa no dura 100 años, dura como 108 años, si mal no recuerdo, una cosa así. Pero no dura, o sea, lleva el nombre de la guerra de los 100 años, pero no dura 100 años exactamente. Bien, Revolución Rusa, chicos, recuerden cuando hicimos como el esquema como el orden, ¿verdad? O la línea de tiempo que dijimos, después de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver un periodo que se llama periodo entre guerras, ¿ok? Que dijimos, vamos a ver la Revolución Rusa, vamos a ver la crisis económica de 1929 en Estados Unidos y el ascenso de los totalitarismos, para luego ver Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces aquí iniciamos con Revolución Rusa. La próxima semana les tengo un jueguito de la Revolución Rusa, a ver qué pasa. Entonces dice, a pesar de tener gran extensión territorial, a principios del siglo XX, Rusia se caracterizaba por su pobreza y atraso económico. Una mayoría de sus 150 millones de habitantes vivía en la pobreza extrema, mientras que la nobleza despilfarraba el dinero. Rusia es el país más grande del mundo, ¿verdad? Todavía en la actualidad. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba con Rusia, chicos? Vamos a ver. Tenían una monarquía, que a esta monarquía no se les llamaba reyes, se les llamaba zares. ¿Ok? Zar, digamos, el zar era el rey. ¿Ok? La familia se le llamaba la familia zarista. ¿Ok? Resulta ser que en Francia, desde 1789, se dio la Revolución Francesa, en donde la gente dejó de ser súbdito de los reyes y pasaron a ser ciudadanos. Igual en Inglaterra, aunque había una monarquía, había una constitución, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la gente no era súbdito de los reyes. Súbdito es como esclavos, digamos, de forma fea, ¿ok? Y así en diferentes países europeos. ¿Qué era lo que pasaba en Rusia? En Rusia era 1917 y todavía la gente seguía siendo súbdita de los reyes. Entonces el pueblo dijo, no, esto no es posible. Aparte de todo, si son súbditos, pero llevan una buena vida, ¿qué importa, verdad? Pero no, llevaban una vida de perros, con hambre, esclavizados, pagándole a la monarquía, mientras que la monarquía se daba la gran vida. Comía rico, viajes, palacios, metiéndose en guerras que no tenían nada que ver con ellos y todo el asunto. Entonces el pueblo estaba obstinado de eso. Como estaba obstinado de eso, hizo una revolución. ¿De acuerdo? Una mayoría de... bueno, ya lo leí. El país era gobernado por la dinastía de los Romanov, quienes ejercían el poder desde hacía 3 siglos, o sea, 300 años, imagínense ustedes. Indirectamente participaba del gobierno un monje llamado Grigori Rasputin. Eso no es de mucha importancia. Si quieren ver algo referente a esto, pueden ver la película de Anastasia, pero no la fábula. La película, bueno, pueden ver las dos, pero la fábula es un poco más romántica. Ajá, es de Disney. No, ¿ustedes? Tampoco. Sí. Sí, pero en la película sí se ve más real, digamos, lo que narra es la familia Romano y cómo los matan, ¿verdad? También se ve donde los asesinan y todo. Ajá, sí, entonces por si quieren buscarlo. El Estado era represivo ante cualquier movimiento social que buscara el cambio, o sea, si se hacía alguna manifestación, el Estado inmediatamente reaccionaba, ¿verdad? Situación que favoreció la aparición de las ideas de libertad e igualdad y la rápida expansión del socialismo científico planteado por Karl Marx y Friedrich Engels.
Estos señores son los padres del comunismo. Poner aquí, padres del comunismo, y le pueden poner socialismo también. Siempre, por siempre y para siempre, el comunismo va de la mano con el socialismo. ¿Ok? Ajá. En 1902 hubo un enfrentamiento entre los dos grupos que exponían dichas ideas. Un grupo fue el de los bolcheviques, que fue el grupo radical representado por Lenin. Vladimir Lenin fue el primer líder de la Unión Soviética. Y los mencheviques, que eran los moderados, que representaba a la oposición. Y una minoría que defendía la posibilidad del cambio no violento. Vamos a ver, los mencheviques eran liderados por Kerensky. Le vamos a poner aquí. De este lado puede ser. Liderados por Kerensky. Si quieren lo pueden ver aquí está el nombre, más fácil. Este señor, Alejandro Kerensky. ¿Ok? Solo para tener el dato, igual no nos van a preguntar eso. Liderados, profe. Ajá, liderados. Él era el líder. Así como Lenin fue el líder de los bolcheviques, Kerensky fue el líder de los mencheviques. No nos van a preguntar eso en el examen, ¿verdad? Pero tenemos que saberlo. En febrero de 1917, aquí podemos decir que se da la primera revolución. En realidad se dan dos. Primera revolución. El Estado ejerció una violenta represión sobre los participantes de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en San Petersburgo, hecho que desencadenó una serie de huelgas que también trataron de ser reprimidas por el gobierno, pero el ejército apoyaba esos movimientos sociales. Imagínense ustedes, vean si el ejército, si la gente estaba tan desesperada ya y deseando desaparecer al zar y a toda su familia, que ya hasta el ejército apoyaba los movimientos sociales. Entonces ya el ejército no apoyaba al zar ni a su familia, sino que apoyaba los movimientos sociales. ¿Ok? Con el lema pan, paz y trabajo, ese lema lo podemos ver en el examen a veces, tenemos que saber que corresponde a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa había comenzado. Los movimientos iniciados en febrero y marzo de 1917 provocaron la abdicación del zar Nicolás II y la instalación de un gobierno provisional liderado por Alejandro Kerensky. Abdicación, ¿qué es abdicación? Renuncia. O sea, obligaron al zar a renunciar. Pero eso no fue suficiente, chiquillos. Las medidas introducidas por el gobierno provocaron a los obreros, por lo que los enfrentamientos en la calle continuaron. Esta situación obligó a Kerensky a reprimir a los bolcheviques. Esto no es importante. En octubre, aquí le ponemos segunda revolución. En octubre, bajo la dirección de Vladimir Lenin, hubo una sublevación que le dio el poder a los soviets de toda Rusia. De esta forma, Alejandro Kerensky perdió el poder ante Lenin. A la par de Lenin le vamos a poner primer líder de la Unión Soviética. ¿Mm? Y aquí es donde se da la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué es eso? Vamos a verlo aquí en una carrera.
el mapa de la URSS. Ya les voy a compartir, chicos. Ajá. ¿Lo tienen en pantalla? Chicos, ¿lo están viendo en la casa? Muy bien. Esto es lo que se conoce como la Unión Soviética, que es la unión de Rusia con todos los países que tenía alrededor. O sea, como decir una Unión Europea o como decir que Centroamérica se uniera. ¿Ok? Eso es la Unión Soviética. A la Unión Soviética o a Rusia se unió Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania. Ah, Ucrania, ahí tenemos el conflicto con Ucrania, ¿verdad? Moldavia, Georgia, que también tuvo un conflicto con Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. ¿Ok? Vean que son todos los países que están alrededor que se unieron. Si lo vemos en el Google Earth, por aquí tenemos todos los países que acabo de mencionar. Vean Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán. Si nos vamos aquí para arriba, aquí tenemos Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, por ahí arriba Lituania. ¿Vieron? Entonces es la unión de todo esto. Eso es lo que se conoce como la Unión Soviética. Entonces dice, surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El nuevo gobierno se estableció en noviembre de 1917 después de que el ejército ocupó el Palacio de Invierno. Sus primeras acciones se dirigieron a realizar una reforma de tipo socialista. Si hablamos de socialista, chicos, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Hacia quién va dirigido? Los países están con bajos recursos. Ajá. Digamos que a la sociedad en general, ¿ok? Entonces, abolir la propiedad privada de la tierra. ¿Qué dijeron ellos? Aquí nadie va a tener un pedazo de tierra, todo le pertenece al Estado. ¿Ok? Eso se llama reforma agraria. ¿Qué pertenecía a los terratenientes? Terratenientes eran personas que tenían grandes cantidades de terreno. ¿Ok? La nacionalización bancaria y de la industria. ¿Qué es eso? Nacionalizar la banca y la industria, hacer todo nacional. O sea, que no hayan empresas extranjeras dirigiendo la industria y los bancos, sino que todo le perteneciera al Estado. El control sobre la producción y la abolición de la pena de muerte. Además, pretendía la alfabetización general. ¿Qué es alfabetización? No, más bien más general, no dirigido hacia idiomas, sino que a personas estudiadas. Recuerden que analfabeto es una persona que no sabe leer ni escribir, entonces alfabetización sería hacia más estudiado. Y se proclamó el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ya habíamos dicho que era eso, ¿verdad? Y vean lo que pasó. Tanto el zar como su familia fueron asesinados. O sea, los mataron a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos lugares pasaba que recuerden que ellos se emparentaban, ¿verdad? Para tener más poder político. Se emparentaban. Entonces, la reina de tal lado era la esposa del rey de tal otro y el hijo de tal con la hija de tal y de Francia y de Inglaterra y de Holanda y de España. Entonces, para que no quedara ningún tipo de vínculo que permitiera al régimen volverse a formar, acabaron con todos. ¿Ok? El 30 de diciembre se declaró oficialmente la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como jefe supremo de la URSS, Vladimir Lenin, que estableció un nuevo programa denominado Nueva Política Económica, con la que pretendía liberalizar el comercio, fomentar la producción agrícola e industrial, permitir al productor vender sus productos en forma privada después del pago de un impuesto, privatizó empresas y y el Estado se dejó el dominio de las finanzas.
transporte, la industria pesada y el comercio exterior. ¿Ok? Entonces, bajo esto, terminemos aquí, chicos, porque pensaba dejarlo ahí, pero me queda un fragmentito. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron la Unión Soviética y con la Unión Soviética cerraron fronteras. Espérense, no he terminado, me falta este pedacito. Con la creación de la Unión Soviética cerraron fronteras, o sea, dijeron, a lo interno de la Unión Soviética se va a producir todo lo que necesitamos. No le vamos a vender al mundo ni le vamos a comprar al mundo. Ese es un principio del socialismo y del comunismo, ¿de acuerdo? En 1929, Joseph Stalin, después de la muerte de Lenin, tomó el poder y estableció una forma de gobierno basada en planes quinquenales que se mantenían en la desintegración, perdón, que se mantendrían hasta la desintegración de la URSS. En su gobierno, Stalin estableció un régimen denominado como el terror que perduró hasta su muerte en 1953. Resulta ser que Joseph Stalin fue el que se enfrentó a Hitler en Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Con la revolución, la Unión Soviética se convertía en una superpotencia. Su poderío y elevado nacionalismo lo llevó a introducir todos los cambios que fueran necesarios para demostrar al mundo las bondades del comunismo. Gracias a ello, lograron reducir el analfabetismo, mejorar los índices de empleo, salud, exportar y sobre todo exportar ideología. Paralelamente a los cambios, la Unión Soviética logró desarrollar aceleradamente la industria, principalmente la denominada maquinaria pesada, y profesionalizó el ejército, pues la amenaza que representaba su sistema de gobierno frente al capitalismo mantuvo al mundo entero a la expectativa de una nueva guerra mundial. ¿Ok? ¿Alguno que me haga el favor de apuntar esto ahí? Yo creo que ya lo habíamos anotado, pero lo vamos a volver a anotar para terminarlo la próxima semana. Por eso digo que me lo anoten para que me recuerden cuando empecemos que debemos de volverlo a anotar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Chicos en la casa. No, profe, todo bien. Excelente, muchachos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con más jueguitos. Chao. Chao, profe. Ok, bye. Ya no estaba, ya no estaba.